Welcome everybody to this webinar that's been organized by PAHO and Evidence Aid. Bienvenidos todos a este webinario que la OPS ha organizado, que se llama Evidence Aid. Queremos que todos puedan estar seguros de estar usando las herramientas necesarias para este tipo de trabajo y su resiliencia. Y hablaremos un poco más de eso. Me da mucho gusto decirles que escucharemos distintos puntos de vista con respecto a este tema. Y se la paso ya a Alex Camacho de OBS para que le dé la bienvenida formal a todos. Muchas gracias, Mike. Buenos días, tardes y noches en sus distintos países y una cálida bienvenida a todos. Yo soy Alex de Marco Camacho y estoy en el departamento de OPS en las oficinas principales de Washington. Nos gusta mucho darles la bienvenida para este webinario en el que hablaremos de cómo la evidencia puede ayudarnos a estar listos para las emergencias y responder a las emergencias y cuáles son las herramientas colaborativas a través de la herramienta Evidence Aid. La OMS ha establecido que este es un pilar para fortalecer la preparación para y la respuesta a emergencias. Sobre todo lo que ya nos ha mostrado la historia, hoy veremos cómo esta guía nos puede ayudar a los sistemas que de pronto hasta ahora han mostrado una respuesta pobre para que puedan mejorar esa respuesta con un enfoque que va a ser no solo en discutir estos aspectos, sino demostrar las formas prácticas de incorporar abordajes basados en evidencia en los procesos de toma de decisiones. Los resultados de este webinario pretenden poder mejorar la concientización sobre los recursos disponibles en la respuesta a emergencias y también se las estaremos presentando con respecto a todas las otras herramientas que tenemos, respuesta a desastres, que se genera en un reservorio que se va a reforzar posterior a esto. Así que quiero agradecerle a nuestro moderador, a todo nuestro equipo. Y después de esta bienvenida tendremos unos comentarios de apertura del doctor Sirarte de McClarks en el sistema Evidence Aid de todos los portafolios de recolección de datos y luego un panel de discusión con algunos conferencistas especiales que vienen de MROC dentro de la iniciativa de resiliencia en colaboración internacional en la OPS, en la Oficina del Mediterráneo Oriental, también a Mónica Scotuspana de la Universidad Hopkins y Luis Sudiantoro de la OMS. Él específicamente está trabajando con la implementación ante la ONU de respuesta a emergencias. Es importante que sepan que tienen interpretación simultánea en inglés, francés, portugués y lenguaje de señas. Si encuentran algún problema técnico, por favor, no duden en contactarnos por medio de la plataforma Zoom en el chat. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que este día sea algo que impacte positivamente el trabajo que ustedes realizan y aprendamos al máximo de esta oportunidad para poder fortalecer los sistemas de salud en respuesta a emergencias. Cambio. Muchas gracias, Alex. Ahora voy a pasársela a Ciro Ugarte, quien es uno de nuestros directores en OPS para emergencias de salud. Ciro. Gracias, Mike, Alex, colegas. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Esta es realmente una colaboración conjunta de muchos años y ha sido muy exitosa entre Evidence Aid, OPS y la OMS, aunque estamos trabajando en muchas áreas, buscando la evidencia que pueda guiar esa toma de decisiones, pero también la implementación de intervenciones fructíferas y tangibles.
Ahora estamos mirando la fase 3, como Alex lo dijo y también mis colegas, de crear sistemas de salud resilientes en la recolección de evidencia. Ahora estamos en UNGA, sistemas de resiliencia creados dentro de de las Naciones Unidas, trabajando con personas que tienen bastante conocimiento y evidencia. Y podríamos decir que este es un sistema de salud resiliente. Ahora, ¿cuál es el criterio para ver esto? Podemos evaluar situaciones y a la larga también es preguntarnos si podemos crear resiliencia en nuestro sistema. Bueno, la otra pregunta para eso sería ¿para qué? ¿Para qué queremos ser resilientes? Porque cuando hablamos de sistemas de salud, a veces decimos salud para todos, y salud para todos ha sido algo que ha estado con nosotros ya por muchas décadas, así que no solamente se trata de salud para todos, es algo más. Y cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de evidencia, de una revisión sistemática que sea relevante para la continuidad de sistemas de salud dentro de un contexto de desastres y emergencias de salud. Ahora entonces estamos llevándolo a un lugar donde podemos analizar juntos esas áreas de conocimiento o esas áreas de recolección de conocimiento que tenemos que revisar. Y ciertamente la evidencia es un rol crítico en esa respuesta y esa resiliencia de sistemas de salud antes, durante y después de las emergencias y a través de la promoción y la diseminación de sistemas que respondan a esto. Eso va más allá de lo que tiene que ver con toma de decisiones. Ahora estamos discutiendo con muchos ministerios de salud acá en Nueva York y muchos están diciendo, ok, ¿ahora qué? ¿Quién nos va a ayudar? Y todas mis respuestas a casi todos ellos es, ministro, usted es el primer y máximo responsable de asegurarse que su sistema de salud sea resiliente. Y obviamente son las autoridades nacionales las que tienen la tarea principal, pero esta es también un área en donde la mayoría de los gobiernos puede que no tengan suficiente tiempo, habilidades, redes, acceso a información sobre conseguir la información necesaria para lograr esto. Así que quiero resaltar que de cara a este proyecto necesitamos publicar al menos 40 resúmenes más con investigación actualizada, que es realmente toda una tarea, enfocándonos ciertamente en temas prioritarios para la organización, OMS, OPS, que incluya las necesidades, por ejemplo, de personas con discapacidades, ciertamente en hospitales resilientes, algo que hemos estado promoviendo por ya un tiempo, pero muchos hospitales, instalaciones de salud han creado y están operando con una cosa tan simple como el acceso a personas con discapacidades todavía no se adhieren, es algo en lo que necesitamos progresar. Pero por otro lado, estamos hablando de cambio climático y estamos hablando de adaptación y mitigación climáticas. Y afortunadamente los países en el Caribe han implementado por muchos años, ya por 9 años, una iniciativa de hospitales inteligentes, hospitales que pueden responder a huracanes, terremotos y operar también con su propia energía, con su propia fuente hídrica. Y ese es el tipo de resiliencia que estamos buscando para nuestros sistemas de salud. Pero eso es más allá de hospitales, más allá de instalaciones de salud, más allá de el entrar en otras áreas de trabajo. Cuando hablamos de identificar algún tipo de brecha sobre esta evidencia, entonces necesitamos realizar una revisión sistemática, tener como plantillas de informes de lo que sucede en el trabajo, fases uno, 2 y 3 y el objetivo secundario es poder crear una junta de consejería que pueda ayudarnos a revisar esa recolección de datos basados en evidencia. Esta es un área en la que estamos muy emocionados de trabajar con todos ustedes y como dije, los médicos, los clínicos, los que tienen la responsabilidad directa y en esencia los beneficiarios de este proyecto,
deben ser parte de él, deben estar involucrados con esto, no solamente como quien recibe información, sino como quien participa en esa creación de información. ¿Quién nos puede dar la información básica para el conocimiento? Pues usualmente son aquellos que están trabajando allí en el campo, los trabajadores de salud, los que trabajan en los sistemas de salud, los ministros que están involucrados en ella. Entonces, eso es como el área de trabajo y pues estoy muy emocionado y ansioso de ver un excelente webinario y más que todo la implementación de la práctica de esa evidencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ciro, y gracias porque has resaltado algunos de los puntos más importantes dentro de la OPS en que podamos trabajar en entregar información que pueda ayudar a quienes toman decisiones en el mundo, no solo en Latinoamérica o en las Américas. Ahora se la paso a nuestro panel para que nos guíe en torno de varios temas para poder abordar resiliencia tanto en los temas de salud, sistemas de salud, pero también en el ambiente. Es excelente ver esto porque ya somos como 100 participantes. Esto se está grabando para que las personas puedan verlo también después o revisitar lo que se habló. A modo de resumen, Evidence Aid existe para traer algunas de esas revisiones sistemáticas que como tal han traído esa evidencia relacionada con desastres y emergencias de salud. Hace como 2 años nos gustó mucho poder revisar lo que ya ha existido por muchos años, crear esa recolección de datos de fase 1. Ahora estamos en la fase 3 y se ha resaltado, sí lo ha resaltado muy bien algunas de esas áreas, incluyendo temas para personas con discapacidades, crisis climática, que son cosas que estamos considerando también en esas conversaciones. Ahora tenemos más de 350 reportes para construir estos sistemas resilientes, junto con esos cientos también que tenemos de emergencias, de respuesta a emergencias y desastres. Todos nos hemos familiarizado con el crecimiento masivo de la evidencia de distintos tipos y calidades durante los últimos años, ahora ya estimulado ciertamente por la pandemia de COVID, para lo cual ya tenemos casi 8.000 revisiones sistemáticas. No es posible para quienes toman decisiones acceder fácilmente y que tenga sentido toda esa masa de conocimiento. Así que esperamos poder trabajar conjuntamente con Evidence Aid de PAHO para que podamos juntar todo esto y poner estas revisiones a la disponibilidad de los sistemas, y todos los sistemas a la vez son más que bienvenidos para aportar. Y ustedes como participantes tendrán la oportunidad de hacer preguntas en la sesión de preguntas y respuestas de cómo mejorar eso y cómo lograrlo. Bueno, tendremos a nuestros panelistas, cada uno de los cuales hablará por 8 minutos y a la final yo tomo preguntas y respuestas cuando terminen sus presentaciones. Si tienen preguntas que hacer, tengan en cuenta de ponerlo en la sección de preguntas y respuestas abajo en la pantalla de Zoom. Dan clic allí y escriben cuál es su pregunta y estaremos trabajando con ellas en los siguientes 25 a 30 minutos del panel. Bueno, voy a dejar el piso listo para los panelistas para que se presenten de una manera más formal, nos den sus nombres. Bueno, yo tengo la tendencia a pronunciar mal los nombres de las personas, así que prefiero dejar que ellos más bien lo hagan y pronuncien sus nombres como a ellos les gusta. En fin, les hemos pedido a ellos que nos digan cómo la evidencia se puede utilizar y me gusta mucho empezar con Dalia. Dalia, ¿podrías compartir, por favor, tus diapositivas? Dalia Zamuri de Irán. ¿Se ve con claridad? ¿Pueden verme bien? Sí, muy bien. Y te escuchamos muy bien. Ok, déjenme compartir mis diapositivas. Confirmen, por favor, cuando puedan verlas. ¿Estamos bien? Sí. Si no se mueven, yo te lo digo, hasta ahora se ve muy bien. Adelante. Muchas gracias. Bueno, me presento. Yo soy la doctora Dalia Zamore. Trabajo como directora de la
oficina de la Organización Mundial de la Salud para Respuesta a Emergencia. Les agradezco estar con ustedes en este webinario, que también sirve como una plataforma para compartir nuestras experiencias y cómo podemos utilizar algo de esta evidencia para informar ciertas estrategias y políticas para mejorar la resiliencia de los sistemas de salud en los países de la región. Déjenme empezar dándoles un poco del histórico de nuestra región, que como pueden ver, estas imágenes son algunas de las ideas que les muestra y describe algunas de las emergencias que nuestros países en la región han tenido que sufrir. Seguramente han escuchado los más recientes de Libia y Marruecos, que son las experiencias del terremoto y las inundaciones con miles de muertes y personas desplazadas, daños en infraestructura, incluyendo hospitales, y uno de ellos en particular era muy viejo. Otro es un hospital en el que las personas estaban recibiendo todavía tratamiento para COVID. Esto es como el entendimiento que nos da en la imagen de cuál es la situación en cuanto a estos desastres que lamentablemente siguen sucediendo y que enfrentamos la gravedad de estos desastres naturales y aún con más frecuencia debido a cambio climático. Y no es el COVID como tal lo que ha afectado a los países de la región, pero es algo que sigue mostrando una comparación clínica entre los otros eventos y mucho más grave ahora que en los años anteriores. Siempre pensamos entonces como en los hospitales siendo los pilares del sistema de salud, así que queremos poder ayudar a mantener la oferta de servicios esenciales a través de ellos para responder a distintos tipos de emergencias, para brotes de enfermedades, emergencias que tengan que ver con desastres naturales y que pudiesen dar como resultado muertes masivas. También sabemos que la mayoría de los países en nuestra región, que es donde 2/3 de ellos son de países de bajos ingresos, ellos siendo la espina dorsal del sistema de salud necesitan ofrecérseles esa posibilidad. La mayoría tienen una estructura compleja, actividades funcionales, tecnológicas y administrativas, pero a la vez, en cuanto al sistema, los sistemas no están del todo preparados con respecto a recursos humanos, suministros, un sistema como tal que esté debidamente implementado. En algunos países, estas emergencias traen una respuesta lenta de pronto de los gobiernos que tiene que ver con la intensidad de los desastres como tal o de los brotes que hayan sucedido de enfermedades. Pero hablando de evidencia, el tema es que no tenemos todavía la cultura de llevar a cabo investigaciones para diagnosticar las evidencias, y muchas de estas actividades necesitan el apoyo de organizaciones internacionales y universidades. Algunos países se puede ver que se trabaja de esa manera. Sin embargo, a la vez hay un ciclo que genera una imposibilidad de transferir esa evidencia en políticas. A veces no va en la dirección adecuada. Lo que hemos hecho en la región entonces es que miramos a cómo, por ejemplo, el COVID ha afectado a alguno de los países, cuáles son esos países. Realizamos encuestas, entrevistas, consulta con países miembros, recolectamos información de cómo los hospitales han respondido a la enfermedad, a la pandemia, y ciertamente sabemos que hay muchos desafíos y que hay muchas brechas que superar, y están integrándose a ese estudio, como lo ven en estas diapositivas. Hablando en general, sabemos que los sistemas de salud en su mayoría no están bien preparados. El enfoque es esa respuesta, el enfoque es ayudarlos a crear sistemas de prevención. Cuando se trata del recurso humano, a veces esas especialidades necesarias no existen como tal y se requiere capacitación. Se necesita
que esté funcionando de manera adecuada. Y sabemos que los que más afectados se han visto necesitan programas establecidos que en muchos países no están funcionando en completa capacidad, programas que todavía no están plenamente establecidos. Y además de eso, los sistemas de información no están digitalizados y que muchas personas necesitan trabajar con papeleo todavía, un trabajo muy manual. Variantes que hacen que la información de pronto exista, sin embargo, sea difícil recolectar e incluir en la imagen. Cuando buscamos en la capacitación de personal, sabemos que los hospitales necesitan mejorar ese soporte para mantener a los servicios funcionando y se convierte todo en un desafío. Además, la comunicación, cómo responder a las emergencias, cómo comunicarlas, cómo gestionar dentro de los hospitales y las entidades de salud. Esto también ha sido un desafío que abordar. Se tiene que ver toda esta información para poder entonces desarrollar un trabajo dentro de un marco en el que podamos considerar los hospitales en el centro de esta información para que puedan proveer sus servicios y también que puedan apalancar a su personal y responder a este tipo de emergencias. Habiendo dicho esto, es la construcción de capacidades y reducir los riesgos a los que este lugar esté expuesto. Lo más importante es reducir las vulnerabilidades que se desprenden de estas falencias. Entonces, estos elementos son los que nos han ayudado a crear un marco basado en sistemas, estrategias, buscando una contratación adecuada, una respuesta financiera, una cadena de suministro, y hemos podido crear recomendaciones de cómo responder a esto en el futuro. Como saben, tenemos distintas herramientas y también mucho trabajo disciplinario para generar más herramientas para dar la asistencia necesaria, también identificando las brechas, pero la parte más importante de esta diapositiva que quiero resaltar es la parte esencial de identificar el tipo de riesgo que enfrentarán los países versus la fuerza de trabajo dentro de los hospitales o instituciones de salud que tengan capacidad para responder. Sabemos que ese será el enfoque para mejorar esas capacidades. Esta es mi última diapositiva para resaltar nuestras recomendaciones dentro de ese marco para poder crear un sistema de salud resiliente, enfocándonos en hospitales, ciertamente, pero a la vez crear en general todo un sistema que dé una respuesta adecuada para las emergencias que, como ya vimos, hemos enfrentado, como la pandemia, es muy crítico. Entonces, muy importante enfocarnos en seguir construyendo una buena estructura de capacidades para prevenir o detectar de manera temprana situaciones que de otra manera serían emergencias. Queremos asegurarnos que como países podamos crear un buen cimiento para el suministro de servicios, documentar todo esto también es muy importante en nuestro abordaje y trabajar en coordinación para asegurarnos que los distintos sectores se hayan identificado y que cada uno responda a sus actividades en prepararse para una buena respuesta a las emergencias y que tengan un entorno adecuado. La investigación es crítica porque necesitamos que exista para crear una buena evidencia, pero lo más importante es cómo usar todo esto para transferir conocimiento a la creación de políticas y estrategias que puedan ayudarnos a mejorar el enfrentar estas situaciones y siempre necesitamos a estar actualizándonos, los desastres seguirán sucediendo, necesitamos entender de qué se trata este cambio climático que toma muchísimas distintas formas, asegurándonos que nuestras instalaciones sean resilientes a este tipo de golpe, muy importante desde la perspectiva de infraestructura, con las distintas herramientas, asegurándonos que todos los sectores sean parte de este mismo plan y con eso me detengo. Y nuevamente el propósito de mis diapositivas ha sido mostrarles cómo
el manejo de la evidencia puede mejorar la respuesta de nuestros países, pero este es el proceso que nosotros estamos tomando para avanzar. Muchísimas gracias, cambio. Very much, Dalia. Thanks for highlighting and summarizing Muchas so well gracias, Dalia. the Gracias challenges por that you resumirlo face también. in your Los country or desafíos que countries and enfrentan potential tus solutions países y las soluciones that might potenciales y las herramientas addressing que puedan ayudar y the también research, getting mostrando la practice importancia de la and investigación finding answers llevada a la further. práctica, I'm a researcher because I want to change hablando como investigador, porque yo practice rather than quiero just want to cambiar de do pronto something las as a cosas researcher. para llevarlas a una buena So I'm going to práctica. pass now to Ahora se la Monica paso from entonces a Mónica del USA. Hospital Johns Hopkins en Estados Unidos, quien nos va a dar su siguiente presentación. Recuerden hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, las cuales revisaremos en cuanto se haya terminado las presentaciones del panel. Adelante. Gracias, Mike. Quiero confirmar que mi sonido se percibe bien. Gracias. Soy Mónica Schock-Spanning. Soy una académica senior en el Hospital Johns Hopkins en el tema de seguridad en la Facultad de la Escuela Bumpers de Salud Pública, de Ingeniería y Salud Pública. Dando todos esos títulos. De hecho, yo soy antropóloga cultural por educación. Hoy quiero agradecerle a los organizadores por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Permítanme, les comparto mis diapositivas. Just wanna play from start. Great. Thank you for your Excelente, gracias por su paciencia. De hecho, tengo 3 mensajes que quiero compartir con ustedes. Es muy claro. El primero, como mencioné, yo soy antropóloga cultural y siento que las ciencias sociales son un recurso que no se aprovecha mucho y que realmente nos puede ayudar a tomar decisiones en escenarios de emergencias. Creo que hay como un sesgo entre las ciencias de la salud, como entender una jerarquía de cómo funciona y termina bajándole la importancia de los datos cualitativos a un nivel más bajo. Quiero hablar de eso y quiero resaltar, y Dalia habló un poquito de esto, la importancia es enfocarse en la comunidad, porque ellos tienen un dato importantísimo en el análisis de recolección de datos para decisiones informadas en respuesta a emergencias. Hablemos entonces de ese primer mensaje, donde las ciencias sociales no han sido muy bien utilizadas. Mi trabajo tiene que ver con un evento que fue el 9/11, pues, el ataque de las Torres Gemelas en el 2001, y la más reciente, la pandemia del COVID-19. Yo me metí en el tema de gestión de salud pública en un momento que apenas estaba empezando, y al final de los 90 estábamos hablando del escenario del uso de las armas biológicas, Anthrax entre ellos. Y en ese momento lo que me tocó mucho fue que había nociones que carecían hasta de sentido común, pero el sentir del público era responder a un posible brote deliberado. Esos distintos escenarios que tenían que ver, por un lado, las muertes masivas, luego estaba esta creación de pánico que daba como resultado hospitalizaciones y luego terminó en la creación de vacunas y antibióticos. Así que hay mucha planificación desde la parte de la perspectiva militar y policial sobre respuesta pública, pero no estaba habiendo una transformación de acciones proactivas positivas de la sociedad civil en el manejo de eventos terribles como un ataque terrorista biológico. El compromiso de la comunidad ni siquiera se discutió en ese momento, así que todo esto sucedió aunque hubo décadas y décadas de investigación y de estudios sociológicos que hablaban de cómo era importante
un abordaje creativo entre los miembros de la sociedad civil que experimentaban eventos terribles, pero no era una excepción. Allí es donde yo entré y donde me interesé y vi que la ciencia social no estaba siendo aprovechada hasta el punto al que debió haber sido. Nuevamente, mi carrera ha estado marcada en esta última década, pues por la pandemia, y nuevamente hablo desde una perspectiva de los Estados Unidos, donde ha habido una carrera intensiva para crear una vacuna segura y efectiva por una empresa que se llama Morph Speed, donde ha habido mucha logística que se ha trabajado al respecto. Y a la vez estaba el tema de la negligencia de la literatura de la ciencia social sobre las vacunas, que muestran que para tener éxito en las vacunas y en el día a día y en circunstancias extraordinarias, esto tendría que ser socialmente asequible y socialmente aceptable. Ahora, nuevamente, no, por lo menos en Estados Unidos no estamos apalancando las ciencias sociales tanto como debiéramos cuando se trata de respuesta a emergencias de salud. Lo segundo que quiero establecer es que hay una jerarquía que lleva el escenario mental de las personas hacia las ciencias de la salud en muchas ocasiones, y esta pirámide de evidencia que se va a convertir en una herramienta constante, familiar, es la disponibilidad de los estudios que hay para poder mirar la evidencia como siendo algo más sólido, que sea un sesgo sistemático, entonces que tenga experiencias y anécdotas de expertos vinculadas allí. Aquí tenemos un sistema de valores, si se quiere, donde hay una elevación de condiciones de vida para poder medir la robustez de esa evidencia, al contrario de condiciones de vida. Y en la investigación clínica, este tipo de jerarquía es absolutamente crítica. A la vez, de una manera no intencional, un impacto inadvertido, esa es la ventaja comparativa en la que los estudios cualitativos se reduce, mientras estos estudios pueden de hecho mostrar temas e interpretaciones en sus propias palabras. Podemos tener puntos de vista en cómo los participantes piensan o se comportan de esta o aquella manera, comportamiento humano que nos muestra como los comportamientos de nuestro sistema, los resultados. Así que es importante que prestemos atención allí. En mi opinión al respecto, es que esta es una información de respuesta más rápida a la correlación con las comunidades en las que trabajamos en 5 estados con Estados Unidos para continuar con la cobertura de la vacuna en minorías étnicas. Tenemos muchas opiniones que nos dicen cómo distintos grupos demográficos aceptan o no la vacuna del COVID. Y estas ideas y estas tomas son importantísimas para la toma de decisiones nacionales, y a la vez en campo, nuestros equipos encuentran información granular muy buena que debería en el futuro servir para la entrega de vacunas y estrategias de vacunación, distintos puntos de vista globales y valores sociales. En el caso de nuestro equipo de San Diego, por ejemplo, los valores culturales del personalismo, el difamalismo, las palabras de aguantar, todo esto se puede apalancar dentro de una campaña de promoción de vacunas, siendo culturalmente competente y culturalmente sensible nuevamente la toma de decisiones sobre la aplicabilidad de una campaña de promoción de vacunación es algo informado por datos cualitativos. Y mi último punto aquí
es que la comunidad misma tiene un rol importantísimo en el análisis de recolección de datos que puede dar información o toma de decisiones informadas para la respuesta a emergencias. Y también para la comunidad de vacunación está la experiencia de nuestro equipo en el condado de Prince George, justo a la salida de Washington, D.C., aliado con distintos salones de belleza, barberías, ayudando a diseminar la comunicación, haciendo hubs comunitarios para dar información y aclaración de desinformación también. A la vez ellos estaban suministrando sus opiniones para los investigadores de manera que pudiesen mejorar las estrategias de entrega de vacunas. Déjenme concluir con eso. Y es que nosotros necesitamos definitivamente apalancar más las ciencias sociales en temas de respuesta a emergencias de salud, evaluar datos cualitativos y también reenfocarnos en la comunidad como nuestros aliados de investigación. Cambio, Mike. Gracias, Mónica, y gracias por enfocarte en estos temas, en el trabajo de compromiso con el público que a veces no se mira con tanto cuidado o a veces no es tan apreciado y que de hecho es vital para asegurarse de que la evidencia sea confiable y que se utilice. Me alegra mucho decir que estas revisiones sistemáticas son evidencias cuantitativas que tenemos en esta recolección de datos y la revisión de evidencia cualitativa, a la que le decimos síntesis de evidencia cualitativa, toda ella reuniéndose y asegurándonos que se promueva su uso, porque va de la mano de lo cuantitativo con lo cualitativo si queremos una implementación exitosa. Ahora le paso el micrófono a Lodi de la OMS para que nos diga sus comentarios finales en esta sesión. You're muted, so we can see the slides. Estás muteado. Podemos ver las diapositivas, pero no podemos oírte. ¿Me pueden oír ya? Sí, Ludi. Gracias. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, sin embargo, tienes que ponerlas en presentación. ¿Ya las ven? Tenemos... Está bien, siempre que para ti esté claro, no queremos demorarnos más. Y no queremos ver lo que no quieras que veamos. Bueno, me alegra mucho estar aquí. Quiero agradecerles a todos, Ambro, por invitarme. Yo soy Lourdes Sullantoro de la respuesta multisectorial. Mi unidad está a cargo de la implementación de la solución adoptada el año pasado, básicamente, sobre la respuesta urbana y el fortalecer la respuesta a emergencias a nivel de ciudad. En esta presentación resaltaré la importancia de la multisectorialidad, los datos entonces que salen de distintos sectores y creo que estos son los temas más importantes en muchas ciudades y a nivel urbano, porque la multisectorialidad de la seguridad global está involucrada. Mi unidad es responsable de varias cosas. Por ejemplo, del marco de coordinación de respuesta a emergencias multisectorial, la colaboración multinacional de un marco que está enfocado en la capacidad de los países de dos sectores que trabajan juntos a nivel de país, pero por sobre todo, este marco funciona para fortalecer las emergencias en las ciudades y a nivel urbano, pero también para fortalecer la seguridad en el compromiso de un parlamento y del grupo de senados. Estoy aquí entonces para agregarle valor a este trabajo de los sectores de salud. La multisectorialidad, como lo dije, son todos los datos que se producen y que salen para responder a emergencias de salud de distintos sectores. La interoperabilidad es algo que se convierte en un problema. Nosotros tenemos una guía de un marco de trabajo de implementación que provee datos que las ciudades produjeron durante el COVID-19, datos que en este momento están disponibles, ya sea un perfil de riesgo, capacidades locales,
Sin embargo, después del COVID-19, muchas autoridades o alcaldes de ciudades no pudieron implementar toda esta masa de datos, creando así una brecha entre lo nacional y lo subnacional. Nuestra solución entonces, que se adaptó en 2022 con la ayuda de 18 países, y estamos a punto de trabajar con esta implementación este año, reportándole a los países miembros en la Asamblea Nacional. Anual. En nuestra estrategia es crear guías, normas y estándares que mi colega Dalia incluso ha mencionado brevemente a nivel nacional. Nuestro esfuerzo siempre es a nivel nacional porque necesitamos asegurarnos que haya una alineación de lo interno, de lo nacional, lo local, lo regional, adaptando entonces eso nacional de los entornos internos que también terminan contribuyendo a una herramienta regional a todos los sistemas y las configuraciones de datos. En eso hemos estado trabajando. Trabajamos en mejorar la integración de lo local y lo municipal con los actores y los autoridades a cargo. Como ven en esta ilustración, es un abordaje de dos vías, creando todo un contexto de nuestro abordaje de respuesta a emergencias, como nosotros lo vemos. Estamos viéndolo desde lo nacional hasta lo subnacional y cómo se interpretan los datos, cómo los datos multisectoriales se pueden interpretar y que también terminen dando resultados en políticas de prevención y protección a la población. Como lo mencioné sobre la interoperabilidad del sistema, es importante que haya distintas áreas dentro de una ciudad. Como pueden ver, hay una interfase que es importantísima, que es fortalecer la infraestructura de una ciudad que debe estar alineada con el desarrollo y con el mapa de desarrollo de la ciudad y cómo esto funciona en todo el globo, todo el mundo. Necesitamos ver cómo eso va a impactar los recursos naturales en el futuro, cómo se va a responder a emergencias en el futuro y ciertamente cómo se va a responder a pandemias. Vigilancia, el monitoreo de datos es este link de lo nacional y lo local que les decía. Como mencioné, es una parte de investigación ciudad por ciudad. Nuestros colegas han mencionado ampliamente la importancia de esto. Todo lo que esté pasando en la ciudad, todo lo que esté pasando en las instalaciones hospitalarias. Y esto es como para darles a ustedes cuál es nuestro abordaje en la oficina principal de lo que hemos discutido con los distintos equipos de trabajo y con nuestros colegas regionales. Esta es mi última diapositiva. Nuevamente, mi mensaje principal tiene que ver con el fortalecer la respuesta de recolección de evidencia en nuestras ciudades y que todos los datos que estamos tratando de desarrollar sean unos en los que podamos involucrar a los 18 países que están dándole su apoyo a esta solución y que crean un solo sistema de desarrollo. En una ciudad, por ejemplo, hay un hospital militar que está por fuera del Ministerio de Salud. Es una visión tradicional. Necesitamos trabajar con un canal de distribución de herramientas esenciales que responde a emergencias naturales, a terremotos, a inundaciones, a este tipo de emergencias. Creo que en una situación específica para un país, donde por ejemplo en el Pacífico se trata más de peligros ambientales y riesgos ambientales, es algo que necesitamos abordarlo de manera específica. En el futuro, trabajaremos con nuestros colegas en la interpretación de datos y en el entender cómo pueden implementarse esos datos, cómo pueden los datos tener una interoperabilidad entre distintos sectores, dando apoyo a los sectores de salud para avanzar con esa agenda de respuesta a emergencias para el futuro. Por ahora les agradezco esta oportunidad y estoy muy emocionado de que trabajemos juntos. Gracias. Gracias. Giving that global, national and local Gracias por perspective darnos esa perspectiva global sobre la implementación de evidencia. Como les dije, si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en la sección de preguntas y respuestas.
Tenemos algunas, tenemos como 5 o 10 minutos para preguntas. Voy a ponerles la pregunta al panel. Mónica, vi que ha respondido algunas. Les damos hace unos minutos a las personas que escriban sus textos. También damos la oportunidad de que las personas lo escriban en su propio idioma. Hay una pregunta de Ernest Tambo: ¿cómo puede OPS crear toda una solución para que la evidencia utilizada involucre a los que crean las políticas, incluyendo a los donantes? Y Mónica, no sé si de pronto tú quieras referirte a eso. Creo que Dalia también tiene algo que aportar. Sí, claro, si miramos los estilos de aprendizaje, algunos aprenden escuchando, otros viendo, otros leyendo, otros experimentando. Creo que el desarrollar cualquiera de ellas a través de un escenario de simulación o ejercicios tipo juego o ejercicios de mesa, por así decirlo, podemos integrar lecciones basadas en evidencia de vida dentro del programa o de los escenarios en torno de los cuales se construya un ejercicio. Creo que esto puede ser muy útil para poder comunicar hallazgos de investigación a los hacedores de políticas y los donantes también para ese fin. If I may add a little bit to this, can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Okay, very good. Thank you so much. Maybe I can just reflect Bueno, on de the pronto experiences podría from reflexionar en la experiencia por we nuestro have lado been de trying to cosas que strategize in order hemos to tratado de transfer aprovechar para poder into transferir el conocimiento policies or strategies. dentro de políticas o One of them estrategias, is y about una de ellas um, sería el trabajar academia to support countries con la with parte de la development academia incentives. para ayudarle a So los this países en is desarrollo para que basically desarrollen, they take digamos, into consideration not just the informes data que traigan y that we consideren have datos today in terms of existentes, analysis, but also the main messages análisis, in order to estrategias develop something principales para poder desarrollar easy to understand or to use for policy la makers accesibilidad, el and uso to help them in que writing sea más factible para relevant quienes decisions somehow. escriben We políticas y also have toman another decisiones para que tomen la decisión thing, which correcta, is pero something that we are también calling policy dialogues. algo a lo And que le again, llamamos this las is by bringing in different políticas stakeholders in specific unificadas, que es countries los distintos actores de making sure distintos that we países, have, asegurándonos que actually after tengan la that moderación the whole adecuada y después de un tiempo collection puedan related to llevar a cabo specific la tarea de topics recolección de and datos de delivering temas the específicos messages. The idea sometimes y is den that como resultado los mensajes it correctos. lacks the operationalization Sí, in terms ahorita of what are existe, pero le falta practicalities la in operatividad, es those decir, areas, qué tan but práctico also es la also the implementación de esas responsibilities of ideas different sectors. y la And responsabilidad de I'm los not sure distintos how it sectores looks con like claridad, in our region in terms of lo que nos this falta en nuestra coordination between región sectors. So the con policy respecto a la coordinación entre dialogues is sectores. really a great platform that brings Entonces, esta es una plataforma muy buena que permite un abordaje multisectorial a las distintas entidades, aliados, donantes, la academia, y es una plataforma en realidad que abre la discusión no solo a los temas y estrategias principales, sino también a los medios de implementación de estos. Y lo digo desde nuestra experiencia y es lo que hemos estado aprovechando nosotros. Gracias. Excelente, gracias. Otra pregunta que no sé si Dalia o Ludi quieren comentar. ¿Cómo pueden las comunidades y los gobiernos locales formar políticas o crear políticas basadas en evidencia para dar respuesta a esta necesidad de respuesta a emergencias? Muchas gracias. Gracias por permitirnos esto. La realidad es que las ciudades tienen distintos sectores a cargo de ver que funcione la ciudad de manera adecuada, y lo que mencioné sobre la sectorialidad, la naturaleza de la multisectorialidad, por lo menos, es planificar. Nosotros lo hacemos con la respuesta multisectorial de la ciudad a nivel urbano. En eso hemos estado trabajando ya con algunas en la recolección de datos. Y luego estamos mirando
las situaciones accidentales o los escenarios que suceden en las ciudades, desplazamiento, cosas que suceden por fuera de la regulación. Estamos planificando para el siguiente año lanzar una herramienta que se llama el mapeo de usuarios de la ciudad. Es como todos los sistemas y datos actuales dentro de esa ciudad que entra en la definición de respuesta a emergencias. Ahora, cada ciudad es muy única, cada ciudad tiene sus propias formas de crear resiliencia y la comunidad tiene distintas soluciones, abordan de distinta forma a nivel de comunidad, de municipalidad, cuál va a ser su respuesta. Necesitamos asegurarnos que esa interoperabilidad pueda dar respuesta a todo eso. El plan entonces es que se una lo nacional con lo subnacional porque hay una brecha en el proceso de toma de decisiones y de reacción a respuestas y crear respuestas desde lo local a lo nacional, pero volver de lo nacional a lo local para que haya una alineación de políticas, para que haya una asignación de fondos adecuada, planificación de infraestructura adecuada. Esto invita al Banco de Desarrollo, a los bancos que funcionen como él, para que sea adaptable, no solamente para respuestas de epidemias y pandemias, sino cualquier otro peligro y riesgo. Eso es el plan que hemos implementado para lanzar el año que viene con 18 países que están apalancando las resoluciones para el año que viene en la Asamblea Anual de Salud. Adelante, Dalia. Nuevamente de la experiencia, cuando hablamos de preparación, el enfoque es a nivel subnacional. Tenemos entonces la tendencia de trabajar con comunidades porque son los beneficiarios de las intervenciones. Es como una comunicación a dos vías que a veces falta. La pandemia nos enseñó grandes lecciones que nos dicen cuál debe ser el enfoque de nuestras acciones. Dos cosas hemos estado trabajando. Una, lo dije en mi presentación, que es el perfil de riesgo. El perfil de riesgo nos ayuda a poder identificar lo que pueda suceder dentro del país y debe usarse con los planes de respuesta a emergencias a nivel central. Pero algo que hemos aprendido es que esta creación de perfiles de riesgo responden a una matriz que tiene que ver con las comunidades, es involucrar a las comunidades entonces, y lo utilizamos para diseñar lo que se necesita con la respuesta de salud pública, nuestros programas de salud pública, intervenciones de salud pública, intervenciones a nivel de comunidad. Así las comunidades pueden identificar sus necesidades, sus programas y también pueden ser parte del diseño de esos programas. Esto nos va a ayudar a aceptar e implementar estos programas. Algo más, otro área de trabajo en el que las comunidades están totalmente involucradas y este es parte de construir confianza con ellos, es algo a lo que le llamamos escucha social, que significa que sabemos que tenemos muchísimas fuentes de información, muchísimas fuentes de comunicación, los medios, las redes sociales. Una de las cosas con que hemos trabajado en los países es poder tener una especie de software o una herramienta, una aplicación que recolecte información de manera frecuente desde las distintas plataformas, los medios, las redes sociales, etcétera. Y este tipo de aplicaciones realizan el análisis de las preocupaciones de la comunidad que nos ayuda a entender cuáles son y cuáles son sus perspectivas y cuáles son sus preguntas. Esto realmente nos ayuda a enviar el mensaje adecuado, pero también diseñar las intervenciones adecuadas. Y cuando esto se implementa en los países, es también una forma de recibir su retroalimentación y responder a las comunidades de una manera interactiva. Son maneras entonces muy prácticas de involucrar a las comunidades en esas respuestas, pero también en la creación de programas y lo hemos estado utilizando en algunos países también. Muchas gracias. Gracias, Dalia. Algunas preguntas que ya se han ido respondiendo, que también tiene que ver con lo que se ha conversado, pero creo que hay una pregunta más en la sección de preguntas y respuestas. Un comentario de Sebastián García, de pronto nos puedes ayudar a verla.
De esa pregunta quisiera una respuesta breve de cada uno de los panelistas de cómo podemos motivar la investigación multidisciplinaria en este campo en particular, y a eso le voy a agregar que la investigación multidisciplinaria seguramente va a atraer a las personas que van a traducir e implementar la evidencia. ¿Hay de pronto algún tip, Mónica, Dalia o Ludi, que ustedes tengan para promover la investigación multidisciplinaria en este campo? I can start and or Monica. I mean, Si quieres, puede empezar. you, go ahead. You ¿Quieres que want- empiece? Adelante, Dalia. Thank you. Monica, then Ludi. Dalia. Okay. Dalia, so Mónica y Ludi. Adelante, Dalia. I think I would really would like to Bueno, thank the international health me regulations gustaría because referirme a las what regulaciones that, internacionales de salud. evaluation Sé might not be properly used in que la some evaluación de pronto no se está usando muy bien en algunos países ya que es voluntaria, pero uno de los elementos que se han incluido en la versión revisada de esta herramienta es la gestión de respuesta a emergencias. Y en esa hay un área de trabajo que es la investigación de salud y desarrollos. Realmente necesita que los distintos sectores se unifiquen para poder identificar cuáles son los temas principales para su gestión de respuesta a emergencias y ver en qué son débiles. Eso puede ayudar a crear una conversación con los distintos actores y cómo van a aprovechar la academia existente en ese tipo de investigación para obtener las respuestas en los distintos tipos de investigaciones que se realicen. Hasta ahora, hemos estado utilizando eso en los países, a pesar de que ha habido muchísimas actividades de investigación. Sin embargo, ninguno de ellos ha entrado dentro de un solo marco de gestión de respuesta a emergencias. Esta es una llamada para lograr que podamos tener un abordaje integral, holístico, para involucrar a todos los actores, ciertamente a la academia, para poder implementar esta agenda y generar la evidencia muy necesaria para poderla transferir dentro de políticas, estrategias que nos ayuden a mejorar nuestra respuesta a emergencias en el futuro. Gracias, Dalia. Mónica, ¿cuál es tu tip principal para promover la investigación multidisciplinaria? Yo voy a tener que resaltar la importancia, porque para los investigadores, yo creo que los donantes comunican el mensaje a los investigadores de que primero que todo necesitan cruzar estas prácticas de política, creando becas dentro de la academia para trabajar con distintas disciplinas. Y creo que debe ser ese incentivo de decir, nuestros desafíos son muy complejos. Una sola disciplina no tiene la respuesta, necesitamos trabajar juntos. Y aquí hay recursos para motivarlos a hacerlo. Gracias, Ludi. Gracias. Yo le hago eco a lo que han dicho mis colegas, regulaciones internacionales, trabajo con la academia. Yo creo que mi aporte es muy breve sobre la investigación que se necesita. En el contexto de la ciudad y lo urbano, necesitamos abordarlo de cuáles son esos temas multisectoriales. Las economías son la preocupación de los políticos en una ciudad. Salvar vidas, eso es lo que hacemos y a lo que contribuimos. Y luego, ofrecer seguridad a la población de la comunidad. Son temas de seguridad. Los tres van a estar definidos dentro de una investigación muy necesaria para poder construir un entendimiento de cómo crear respuestas de emergencias en el futuro. La idea es poder contar con la participación de la parte financiera, porque los fondos son importantes. Eso es proteger economía. ¿Cómo podemos desarrollar esa parte? ¿Cómo podemos construir luego recolección de datos y fuerza de trabajo? ¿Cómo poder fortalecer la infraestructura de los edificios? Recapacitar a las personas, darles un entrenamiento no solo en el sector de salud, sino en todos los demás, crear capacitación. Eso se necesita, un trabajo multisectorial que es más vital que nunca. Y esa es la necesidad de tener a todas estas culturas unificándose para construir seguridad en las ciudades a nivel urbano. Muchas gracias, Ludi. Sebastián, como para que tú prepares una pregunta de nuestros comentarios de cierre para ver
cómo las comunidades y los sistemas responden. Y se la pasaré un momento a Sebastián. Simplemente quiero agradecerle primero a todos por unirse a nosotros en el panel, en preguntas y respuestas. Y mis tips sobre investigación multidisciplinaria es: estén atentos a los distintos tipos de investigación en las diferentes disciplinas, porque la perspectiva de la gestión de emergencias es lo que nos queda. Échenle un vistazo a las guías que se produjeron desde el centro COVID y piensen sobre unirse a la red de investigación también. Ahora sí, Sebastián García de la OPS, te la paso a ti para los comentarios de cierre. Gracias, Mike. Espero que me escuchen bien. Trato de abordar un poquito esta pregunta. Qué pena, el sonido del señor no es muy bueno. ¿Cómo involucrarnos con nuestros aliados para reducir análisis innecesarios de datos, pero también valernos de una evidencia que otros actores nos hayan ayudado a recolectar? También en cómo podemos empoderar a las personas para que hagamos una diferencia juntos. Herramientas que puedan ayudar a los creadores de políticas. Qué pena, su sonido es terrible. Esto va a requerir el trabajo de todos para asegurarnos que tengamos la respuesta adecuada. Todas las entidades presentes trabajando juntos. Esto centrado en un abordaje enfocado en las personas, en identificar las necesidades de una organización y cómo cerrar las brechas. Hoy hemos hablado sobre los esfuerzos unificados, que después de 3 años nos muestran los resultados. No, qué pena con ustedes, no se le oye bien. La idea es involucrar a los distintos actores. La respuesta a las emergencias es vital para una recuperación adecuada. Es algo que seguramente nos encontraremos nuevamente en el futuro. También es importante información confiable. Hemos aprendido las lecciones, pero necesitaremos la experiencia desde lo institucional hasta lo individual. Ahora hemos estado trabajando con aprender y prepararnos. La idea es alinearnos con lo que hemos aprendido los unos de los otros. Hay profesionales trabajando, ministerios de salud, comunidades. Esto da valor a todas estas contribuciones para planificar, para abordar lo institucional. Hay temas de contexto que nos lleva a consideraciones equitativas que tienen que abordarse. Y también tenemos que ver sobre la parte de los sesgos. Tenemos que asegurarnos que involucramos todas las partes necesarias. Debo decir que eso es parte del desarrollo, descripción de métodos y herramientas y poder comunicar escenarios potenciales.
También sabemos que hay brechas que superar. En este proceso permanente, queremos la integración de todas las instituciones para poder promover e integrar acciones dentro de sus propios entornos. Los investigadores van a encontrar valor en explorar estos mapas de evidencia, cerrando estas brechas que hemos dicho en distintas áreas donde se necesita conocimiento. La idea es mejorar y promover el uso de estas herramientas. Y cierro agradeciendo a las organizaciones invitadas, a nuestro departamento de evidencia e inteligencia en la OPS, a la OMS, a todos los equipos, por todo el trabajo que nos permite llevar a cabo estas discusiones de hoy. La idea es mantener y mejorar nuestros recursos. Y demuestra el trabajo realizado en los últimos 3 años. Gracias a todos por su asistencia, que nos asegura que podremos seguir trabajando en salud para todos. Gracias a todos de parte de la OPS y del programa Evidence Aid, my colegas. Deseo que podamos seguir construyendo para el futuro. Thank you, Sebastian. So I will Thank you so draw us to much. a close. Gracias, I do Sebastián. echo those strong words. Hago eco Some links are going into the a chat esas palabras. to access information about the Hay health algunos links en el chat the research network, the que evidence nos ayuda a guiar, a buscar cuál es la red de investigación. Estoy muy agradecido por los amigos, los colegas en la OPS, en la OMS, al equipo de Evidence, a Apple Claire, las personas que vemos en nuestra pantalla, a Luis Gabriel Cuevo en OPS, que es una persona muy comprometida, quiere ver cómo Evidence en la OPS junto con la OMS trabajan conjuntamente. Gracias a todos. El webinario grabado estará disponible en los próximos días. Por favor, manténganse en contacto. Estamos muy felices de recibir su consejo, su ayuda, en general la evidencia que se utiliza para implementarla hacia la resiliencia, la implementación de sistemas que necesitamos ciertamente más que nunca en el mundo entero. Gracias a todos. Que tengan un buen día, buenos días, buenas tardes, buenas noches.